Buenas tardes, nos encontramos en el Colegio Watson y Crick, en sección secundaria, en la asignatura de Matemáticas de tercer año. Y en este video vamos a ver cómo calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de un conjunto de números. Hay que recordar que el mínimo común múltiplo se le abrevia como MCM y al máximo común divisor como MCD. Lo primero que tenemos que hacer es recordar cuáles son los primeros números primos. Recordando, tenemos que los primeros números primos son el número 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y el 13. Ahora bien, ¿cómo haremos uso de ellos para poder calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor? Lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. En este problema tenemos los números 20 y 15. ¿Cómo podemos nosotros calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de 20 y 15? Tomamos al primer número de los números primos, que es el número 2, y decimos, ¿el número 2 es capaz de dividir a 20 o a 15? ¿Alguno de ellos se puede dividir entre 2? Sí, el número 20. Por lo tanto ponemos al número 2 y dividimos 20 entre 2, 10. El número 15 no se puede dividir de manera exacta, por lo tanto simplemente se baja. Y volvemos a decir, ¿podemos volver a dividir a alguno de ellos dos entre el número 2? Sí, entre el 10, entonces lo ponemos 10 entre 2, 5. 15 pues nuevamente no se puede dividir. Y decimos, ¿podemos volver a dividir alguno de ellos entre 2? No se puede. Procedemos al siguiente número primo, que es el 3. ¿Podemos dividir alguno de ellos dos entre el 3? Sí, el 15. Ponemos entonces el número 3. Y decimos, 5 entre 3 no se puede. Se baja el 5. 15 entre 3, 5. Entonces, volvemos a decir, ¿podemos dividir alguno de ellos dos entre el 3? No se puede. Entonces, pasamos al siguiente número primo, que en este caso es 5. ¿Podemos dividir alguno de ellos entre 5? Ambos se pueden. Por lo tanto, ponemos el 5. 5 entre 5, 1. 5 entre 5, 1. Cuando todo el conjunto de números se divida entre un número, lo vamos a encerrar. Ahora bien, ya que logramos que todos los números lleguen a 1, hacemos lo siguiente. Para obtener el mínimo común múltiplo, lo único que hay que hacer es multiplicar todos los números que se obtuvieron aquí en la derecha. Es decir, multiplicamos al 5 por el 3, por el 2 y por el 2. 5 por 3, 15. 15 por 2, 30. 30 por 2, 60. Para calcular el máximo común divisor, multiplicamos únicamente los números que están encerrados. En este caso, el único número encerrado es el 5. Si no se llegara a encerrar ningún número, en automático el máximo común divisor sería 1. Entonces, siempre que hagamos un ejercicio y no haya ningún número que divida a todos, es decir, ninguno se encierre, en automático el máximo común divisor se considera 1. Veamos ahora un ejemplo con 3. Queremos calcular el mínimo común múltiplo, máximo común divisor, de 12, 15 y 10. Entonces, nuevamente decimos, tenemos los números primos. Comenzamos nuevamente con el 2. ¿Alguno de estos números se puede dividir entre 2? Sí, el 12 y el 10. Entonces lo ponemos. 12 entre 2, 6.
15 entre 2 no se puede, simplemente se baja. 10 entre 2, 5. Y nuevamente vemos si alguno de estos números es divisible entre 2. Efectivamente, el número 6 es divisible. Entonces lo ponemos. 6 entre 2, 3. 15 entre 2 no se puede, se baja. 5 entre 2 tampoco se puede, se baja. Volvemos a preguntar, ¿se puede dividir alguno de ellos entre 2? No, no se puede. Pasamos al siguiente, que es 3. ¿Podemos dividir alguno entre 3? Sí. Entonces se pone 3 entre 3, 1. 15 entre 3, 5. 5 entre 3 no se puede, simplemente se baja. ¿Podemos volver a dividir alguno entre 3? No. Procedemos al siguiente, que en este caso es el 5. ¿Podemos dividir alguno entre 5? Sí. Entonces se pone 1, pues ya simplemente se baja. 5 entre 5, 1. 5 entre 5, 1. Ya que llegamos a todos en 1, hacemos las multiplicaciones. Para el mínimo común múltiplo, multiplicamos todos estos números. Es decir, 5 por 3, por 2, por 2. 5 por 3, 15. 15 por 2, 30 y 30 por 2, 60. Para calcular el máximo común divisor, multiplicamos únicamente los que se encerraron. Pero en este ejemplo, ninguno de los números se encerró, es decir, ninguno de ellos dividió a todos al mismo tiempo. Por lo tanto, como habíamos mencionado hace rato, se pone 1.